La Habana Vieja y sus derrumbes. Esta es la realidad de Cuba. Así está Cuba, cayéndose. Veamos. Si ustedes se quieren seguir matando por las redes, si ustedes se quieren seguir sacando los trapos sucios, si ustedes quieren seguirse sacando la lengua, muy problema de ustedes, pero no metan a las demás personas en esto, por favor. Porque al final del día, todo esto que hay en las redes, no solamente en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, solamente con todo esto, en todas estas páginas sociales, hay un solo ganador, que es el PSC, que es el que me imagino que debe estar sentado riéndose de todas las estupideces y anormalidades que nosotros transmitimos a través de esta red social. Si usted tiene un problema personal, el cual usted no puede resolver por aquí, resuélvalo de otra manera, pero sin inmiscuir a las demás. O simplemente hay cualquier cantidad de parques aquí en este pueblo y váyanse y jálense las greñas, métanse piñazos, hagan lo que tengan que hacer, pero no inmiscuyan a los demás. No tenemos por qué nosotros estar sufriendo de que cada vez que abrimos Facebook cada vez que abrimos TikTok o Instagram o Twitter, estás viendo la jaladera de pelo y la tiradera de piñazo. No es justo, porque muchos usamos nuestras páginas sociales para denunciar la tiranía castrista. Es un llamado que hago, es un llamado que estoy haciendo. Ustedes pueden seguir haciendo lo que ustedes quieran porque al final del día también es su página, pero métanse eso en la cabeza. Si decimos luchar por lograr la libertad de nuestra patria, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios. Entonces, dejen comer tanta cáscara de guanábana y pónganse para lo que se tengan que poner. Otra cosa que les voy a decir. Las ofensas, señores. Quítense esa mala costumbre de que todo el que no piense como usted es del G2, o es chivatón, o trabaja para la dictadura. Señores, aquí todos nacimos con una cabeza individual. Por ende pensamos y podemos pensar diferente. Porque si no pensáramos diferente, estuviéramos en una asamblea del PSC, todo el mundo levantando la mano, yo estoy de acuerdo. Así no funciona. Yo puedo, así que por favor, se los pido. Si ustedes quieren ripiarse en sus páginas, ripéense, pero no etiqueten a los demás. ¿Ok? Es la última vez que lo voy a decir. No quería subir, no quería decirlo, traté la manera de llevarlo por el buen camino, pero ya que a ustedes les gusta el jueguito de mano, ya que a ustedes les gusta el jueguito de mano, jueguen de mano en sus páginas, no en la de las demás personas, ¿ok? Bendiciones y como siempre les digo, señor, el PSC está ahí, el PSC está ahí y tenemos que tumbarlo de a una, sí o sí, para ellos no hay opción.
porque para nosotros los cubanos no las hubo. No la hubo. Por tanto y demás, enfoquémonos en lo que verdaderamente importa. Hay una persona que eventualmente lo que está haciendo es colaborando, trabajando directamente con esa tiranía, pues aquí hay que darle al PSC y a sus cómplices. Pero desgraciadamente todo lo volvemos o todo lo queremos envolver en chanchullo y en problemas personales. Y mi problema personal no es contigo, ni con el que grita libertad, ni con el que sale a fajarse lo mismo aquí que en Cuba en contra de esa tiranía. Mi problema personal no es con esa gente. Mi problema personal es con el PSC. Por si ustedes todavía no lo han entendido. ¿Ok? Gracias. A todos los prisioneros políticos y dedicada al pueblo de Cuba, hermano. Quiero decirle que he caído en... Sí, tengo que decirle que me disculpo grandemente con todos mis hermanos. Con todos mis hermanos me disculpo grandemente por caer en tremenda bajeza, en caer en cosas que no debía caer, porque yo siempre me he caracterizado desde que salí en las redes por ser un luchador, por estar fajado ahí todo el tiempo fajado, porque no es que yo lo diga, es que pueden ver mi historial. Cuando yo salgo a las redes, yo no soy una persona, yo soy un activo que me he fajado desde que salí a las redes todo el tiempo con la seguridad del Estado. Soy una persona que siempre he estado en la calle abusando, discúlpenme, denunciando los abusos, todo el tiempo atacando la dictadura, y por eso esto es todo lo que he sufrido, e incluso en la prisión, hermano. He caído en un gran bache, en un gran pozo, y por eso me reitero y le pido disculpas a todos ustedes, hermano, a todos ustedes, que me sentí un poco indignado porque he visto como que hay personas, hermano, que en vez de dedicarle el tiempo a la libertad de los prisioneros políticos, en vez de dedicarse a lograr la verdadera unión de Cuba, le gusta más el chisme y el brete. Bueno, no me importa nada de eso no quiero hablar hoy. Quiero hablar de Cuba, quiero hablar de los prisioneros políticos y del sufrimiento del pueblo. Y quiero pedirle a todos ustedes unión. Quiero que me vayan poniendo libertad para todos los prisioneros. Yo voy a decir varios que me vaya acordando. Ante de todo, quiero hablar de un gran patriota que hoy por hoy estoy viendo que se habla poco en las redes. Mi gran hermano José Daniel Ferrer. Hermano, mira que me enseñaste mucho antes de caer en la prisión, y me lo dijiste, hermano. La lucha es la lucha, y la lucha conlleva la unión. ¿Viste? La lucha es la tiranía, la lucha es tirarle todo el tiempo las balas al régimen, los cohetes, los misiles, todo el tiempo a la dictadura. Me enseñaste, José Daniel Ferrer, que a veces al enemigo tienes que tenerlo cerca, hermano. Sí, es verdad. Pero José Daniel Ferrer, brother, me voy a enfocar en ti, en pedir libertad para ti. Ay, disculpe que tengo tantas palabras por decir que a veces no me salen las palabras. Me voy a enfocar en la libertad de ustedes, guerreros, que estoy viendo últimamente en las redes. Yo, Adrián Miguel Góngora Santiesteban, mi perfil va a ser todos los días para pedir libertad para todos ustedes, mi hermano. Quiero que sepa que esté donde esté, José Daniel Ferrer, te quiero con el corazón, mi hermano. Libertad para José Daniel Ferrer. Otro más, otro gran hermano mío, otro gran compatriota, otro gran caballero. Luis Robles, hermano, esté donde esté. Mi hermano, te quiero, mi apoyo, mis bendiciones para ti. Luis Robles. Otras bendiciones grandes para ti, Michael Osorbo. Otras bendiciones para ti grandes. Luis Manuel Alcoro Alcántara. Discúlpenme que no me sale el nombre. Bendiciones para todo infinito, para todo ese luchador antes del 11 de julio y cuando el 11 de julio. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Libertad para mi prima Lisandra Góngora. Hoy por hoy, tremenda guerrera.